Muy buenas tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a las quintas jornadas de investigación. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por el expositor. Asimismo, agradecemos y valoramos nos brinden su opinión por medio del código QR que les fue entregado al inicio. De antemano, valoramos su opinión. En mesa principal contaremos con el investigador, el doctor Miguel Román Díaz, quien nos estará presentando su trabajo titulado El bionaturalismo en Costa Rica, un análisis histórico de su desarrollo en los siglos XIX y XX. El doctor Miguel Román Díaz es vicedecano de la Facultad de Derecho, es doctor en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en el Programa Centroamericano en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Del mismo modo, es docente catedrático de esta honorable facultad y se especializa en filosofía, teoría jurídica, teoría política, derechos humanos y derecho constitucional. El tiempo es suyo, doctor. Muy buenas tardes a todo el público presente aquí en el auditorio y también a quienes nos miran por medio de las diferentes plataformas del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es para mí un honor estar el día de hoy compartiendo lo que ha sido el desarrollo de un proyecto de investigación sobre el naturalismo en Costa Rica. Este proyecto se enmarca dentro de las actividades que se desarrollan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y forma parte de una línea de investigación en el área de filosofía del derecho, la cual pretende indagar o estudiar diferentes perspectivas filosóficas y teóricas del derecho que han estado presentes en la cultura jurídica costarricense a lo largo de su historia. El proyecto de investigación tiene como objetivo general este estudio del desarrollo histórico, ¿verdad?, que ha tenido el naturalismo en nuestro país, fundamentalmente en los siglos XIX y XX. Asimismo, procura establecer los tipos de naturalismo que han predominado en el derecho costarricense, determinar los periodos históricos del desarrollo del naturalismo en Costa Rica y analizar la influencia del naturalismo en decisiones judiciales relacionadas con la interpretación de los textos constitucionales costarricenses en procesos realizados en el siglo XIX y XX. Vamos a dividir la exposición, que va a tratar de ajustarse a los 30 minutos que nos han dado, en tres partes. Una primera parte hablaremos sobre cómo se ha acometido ese primer objetivo en relación con los tipos de derecho natural en general. Una segunda parte en que explicaremos el tipo de derecho natural imperante en Costa Rica y los periodos en que esto se ha visto reflejado. Y una tercera parte en que se hablará sobre cómo el naturalismo sigue vigente en las fundamentaciones de diferentes procesos judiciales. Ahora, cuando hablamos de naturalismo, tenemos que tener en cuenta que es una postura que normalmente recurre a ideas, digamos, más allá del ser humano, por decirlo así, ya sea la idea de Dios, ya sea la idea de la naturaleza, para justificar las decisiones que se adoptan en la realidad en relación con procesos jurídicos concretos. Teniendo en cuenta este planteamiento, se puede distinguir diferentes tipos de naturalismo. Por ejemplo, ha existido un naturalismo teológico, un naturalismo sociológico, un naturalismo histórico y un naturalismo racionalista.
La idea común de este tipo de planteamientos es la creencia de que existen algunos principios universalmente válidos que gobiernan la vida de nosotros los seres humanos. Principios que no han sido creados por nosotros los seres humanos, sino que son descubiertos y son de acatamiento obligatorio para todos. Se trata de una corriente que hace una distinción entre lo que es el derecho natural y el derecho positivo y sostiene la primacía del primero, es decir, del derecho natural. El iusnaturalismo ha sido distinguido como metodología, como teoría general del derecho y como ideología. En esto no me voy a detener mucho porque ya nosotros a lo largo del proyecto, hemos ido desarrollando esos temas y están en una serie de publicaciones y charlas que nosotros hemos ido desarrollando y que se ha puesto a la orden del público y de los estudiantes. En la investigación que venimos ejecutando, hemos querido establecer qué tipo de iusnaturalismo ha imperado en Costa Rica. Hemos podido observar que en nuestro país el iusnaturalismo que ha predominado es el iusnaturalismo racionalista. Este es el que ha prevalecido desde el siglo XIX. Lo anterior se sustenta en el hecho de que en Costa Rica la enseñanza del derecho tuvo en la primera mitad del siglo XIX y parte de la segunda mitad de ese siglo, el derecho natural como una materia filosófica y teórica en la formación de los juristas. Y aquí es importante mencionar que durante ese periodo la influencia fundamental fue de un autor que se llama Jean-Jacques Burlamaqui. Jean-Jacques Burlamaqui. En Costa Rica, en los primeros años de vida independiente, como ustedes saben, se procuró o se intentó impartir lecciones de derecho natural y eso se materializó, ¿verdad? Posteriormente en lo que fue la casa de enseñanza de Santo Tomás. Sin embargo, fue hasta mayo de 1830 que en esa casa de enseñanza se estableció una cátedra de Derecho y fue la de Derecho, paradójicamente, la de Derecho Civil. Por los exámenes que hizo un tal Vicente Herrera Celedón el 4 de enero de 1839 para obtener el título de bachiller en filosofía y en concreto en derecho natural, es posible deducir que el texto que se utilizaba para esa asignatura era Elementos de Derecho Natural, de el autor Jean-Jacques Burlamaqui. Cuando la casa de enseñanza se convirtió en la Universidad de Santo Tomás, el 3 de mayo de 1843, se comenzó a impartir la carrera de jurisprudencia. Y la asignatura de Derecho Natural era la primera que debían cursar los estudiantes de la recién creada carrera. La asignatura de Derecho Natural, de acuerdo a los estatutos aprobados, se debía enseñar con base en el texto de Burlamaqui. Entonces, tenemos a Jean-Jacques Burlamaqui como el punto de referencia histórico en relación con el tipo de iusnaturalismo que comenzó a imperar en Costa Rica, como podemos ver desde la primera mitad del siglo XIX. No me voy a detener tampoco en demasía en esto, porque posteriormente, más o menos ya a finales del siglo decimonónico, comienza a introducirse en Costa Rica textos de positivismo jurídico. Entonces,
digamos, lo que interesa acá es que veamos que ese naturalismo racionalista va, digamos, a generar que los graduados de la Universidad de Santo Tomás tengan una influencia importante, ¿verdad?, de ese texto de Burlamaqui, y eso de alguna forma se traslada o se transmite hacia las diferentes normas jurídicas y a los fallos judiciales que se van a dar, porque van a ser esos estudiantes ya graduados los que van no solo a enseñar, no solo a legislar, sino también a emitir decisiones judiciales desde la judicatura. El naturalismo racionalista también lo vamos a ver reflejado en las diferentes constituciones que ha tenido Costa Rica desde el siglo XIX, ¿verdad? Basta que ustedes puedan leer esas constituciones y van a ver que, por ejemplo, en la Constitución de 1847 hay un título que se denomina de los derechos naturales y civiles de los costarricenses. Las dos constituciones, ¿verdad?, del siglo posterior, por ejemplo, la Constitución de 1917, que se denomina la Constitución de los Tinoco, y obviamente la Constitución de 1949 también se enmarcan dentro de esta perspectiva, ya que ambas plasman una serie de derechos que proceden del enfoque naturalista, ¿verdad? Y basta solo pensar en el artículo 33, ¿verdad?, que todos somos iguales ante la ley. Bueno, eso, si usted observa la realidad, vamos a ver que es muy cuestionable de que todos tengamos esa igualdad. Ahora bien, teniendo en consideración esta síntesis apretada que hemos hecho de las diferentes etapas que hemos ido desarrollando durante el proceso de investigación, llegamos a una parte que ha sido muy interesante, que es que en el siglo XIX, en muchos procesos judiciales, se tuvo como referencia el derecho natural, pero ese derecho natural venía relacionado o vinculado con la jurisprudencia anglosajona, es decir, jurisprudencia inglesa y jurisprudencia de los Estados Unidos. De ahí la relevancia que nos pareció a nosotros tener en cuenta casos importantes de esas latitudes que fueron de alguna forma utilizadas por la judicatura costarricense. Entonces, en varias charlas hemos mencionado algunos casos que son de referencia y que es importante tener en consideración tanto los amigos que nos acompañan hoy en el auditorio y los amigos y amigas que nos están viendo por medio de las redes sociales. Entonces, hay casos que son de referencia, como el caso King Bench y Miller versus Taylor de 1769, ¿verdad? O la sentencia de Scott y Sanford de 1857, en donde, por ejemplo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos debate si un negro, ¿verdad?, cuyos antepasados llegaron a los Estados Unidos para ser vendidos como esclavos, pueden convertirse en un miembro pleno de la comunidad política creada por la Constitución de los Estados Unidos. Eso, digamos, es una de las sentencias, algunos dicen de las peores sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, o la sentencia que tiene que ver con el caso Plessy versus Ferguson de 1896, en donde jurídicamente y con fundamentos naturalistas se establece
el régimen que va a durar prácticamente durante la primera mitad del siglo XX, el régimen de segregación racial en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, la segregación racial en los Estados Unidos surge a partir de una sentencia, esta Plessy versus Ferguson de 1896, de la Corte Suprema de ese país. Para que vean ustedes cómo la interpretación naturalista, basado, digamos, en esos principios, puede dar lugar a ese tipo de organización social que se sostiene a partir, ¿verdad?, de esas interpretaciones jurídicas. En el caso costarricense, pudimos ver, entre otros, hay una sentencia interesante porque se acude a ese fundamento, a esa influencia anglosajona en el caso Saborío y Lara versus Fernández de 1861. En ese caso de 1861 se hace mención a la tesis jurídica del famoso jurista inglés William Blackstone, que influyó en muchos sistemas jurídicos, no solo en Inglaterra, sino también en los Estados Unidos, para fundamentar un caso, cáigase en la espalda a ustedes, de injurias y calumnias tramitado en el juzgado civil de Alajuela, insisto, de 1861. También pudimos ver una serie de otras sentencias. Por ejemplo, hay una sentencia que todos ustedes conocen, que es la resolución o el voto 2771 del 2003, que tiene que ver con la famosa sentencia de la reelección presidencial, donde se hace mención de una serie de principios, ¿verdad?, que están más allá de, incluso se habla de intereses difusos, etcétera, para intentar fundamentar por qué aquello era inconstitucional, ¿verdad? Entonces, en la interpretación que hacen los jueces, se acude en no pocas ocasiones a esos principios que tienen su origen en el iusnaturalismo. ¿Y por qué esto es relevante? Porque entonces con eso se pretende revestir de legitimidad la interpretación, ¿verdad? Y a partir de eso dar a conocer una decisión que en no pocas ocasiones lo menos que representa es intereses concretos de personas concretas o de grupos concretos que se materializan, digamos, en la sentencia judicial. Vean ustedes que entonces este camino nos ha llevado a ver que el iusnaturalismo costarricense ha tenido una buena influencia del iusnaturalismo racionalista. Piensen ustedes en Hugo Grocio, ¿verdad? Piensen ustedes en Wolf, y a través de esos autores clásicos nos llega a nosotros esa influencia por un señor que se llamó Jean-Jacques Burlamaqui, con su texto, ¿verdad?, que fue texto de cabecera, por decirlo así, en la Universidad de Santo Tomás, y a partir de ahí se traslada esa influencia que tuvo en los estudiantes de la época, a muchos de los cuales participaron, ¿verdad?, como les digo, en la Asamblea Legislativa o en las asambleas constituyentes de la época. Fueron miembros de los poderes, del Poder Ejecutivo, y también miembros del Poder Judicial. Yo quiero decirles adicionalmente que el iusnaturalismo sigue presente, no solo como una perspectiva teórico-filosófica, sino también como una perspectiva ideológica. Cuando decimos una perspectiva ideológica, estamos diciendo que permite ese iusnaturalismo usado ideológicamente
fundamentar decisiones judiciales en principios que están más allá, supuestamente, de la propia normativa, pero que da como resultado una fundamentación de una decisión que muchas veces lo que intenta más bien es legitimar, ¿verdad?, determinados intereses de corte político o económico, pero que finalmente cumple con su cometido ideológico, porque el juez se queda tan ancho, por decirlo así, apelando a esos criterios que muchas veces dependen de esa interpretación, que a veces es sumamente laxa, ¿verdad?, y en la que usted puede incluir en ese tipo de interpretaciones una serie de planteamientos que, a ver, muchas veces no son tan explícitos como para llegar y decir que se está haciendo una interpretación naturalista, pero que en el fondo, ¿verdad?, esa interpretación sí se desarrolla a la hora de que hacemos el análisis de la fundamentación respectiva. Esto, digamos, a grosso modo, son varios de los aspectos que se han ido desarrollando en el proyecto de investigación que me parece importante para aquellas personas que están aquí en el auditorio y que nos pueden estar viendo a través de las redes sociales y que tengan interés en este tipo de temas. Me parece importante decirles que los diferentes publicaciones que se han hecho en diferentes formatos los pueden encontrar en el repositorio Kergua de la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad. Es decir, si ustedes quieren acceder a la charla que se hizo en relación con alguno de los casos que acabo de citar, o la charla que tuvo que ver con las constituciones costarricenses, o eventualmente con la influencia de Jean-Jacques Burlamaqui, ustedes pueden acceder al repositorio Kergua y a partir de ahí acceder, digamos, a diferentes publicaciones que se han hecho y que están depositados ahí en el repositorio. También se pueden encontrar en las diferentes plataformas del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Derecho. Nótese que este es un tema esencialmente de interés para la filosofía del derecho y para el derecho en general, y que puede ser de interés también para lo que algunas personas denominan las materias de dogmática jurídica. Con esto, ajustándome al tiempo que me han dado de 30 minutos, ¿verdad?, abarco a grandes rasgos lo que ha sido el desarrollo de este proceso de investigación y esperamos que la gente que pueda estar interesado pues se acerque a los lugares que he indicado para poder acceder a estas publicaciones bajo los diferentes formatos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Miguel Román por compartir con nosotros sus conocimientos. Ahora tendremos la sección de preguntas por parte del público. Buenas, don Miguel, gracias por la presentación. Mira que le tengo, bueno, primero que me pareció muy... ¿Está? No, que hace rato ya no escuchaba a Burlamaqui, un personaje bastante olvidado para la historia del derecho acá en Costa Rica, en especial por lo importante que fue al ser que lectura obligatoria según los estatutos de la Santo Tomás. Pero mi pregunta es más sobre el estado del arte general. No sé si se habrá topado en su investigación con un proyecto parecido, pero más bien sobre el estado del positivismo, ya sea en Costa Rica o en Centroamérica, Latinoamérica,
en especial después de la segunda mitad del siglo XX, porque se me hace una continuación bastante natural a lo que usted está planteando hoy. Bueno, la investigación nuestra ha tenido como objeto de estudio el iusnaturalismo. Por supuesto que es de interés el desarrollo que se puede haber dado del iuspositivismo, que de alguna forma también nos interesa a nosotros estudiar, incluso para un proyecto de investigación posterior. Nos topamos con el iuspositivismo, sobre todo a finales del siglo XIX, porque a finales del siglo XIX en Costa Rica se comienza a introducir, ¿verdad?, las tesis iuspositivistas, y entonces hay una especie como de confluencia entre lo que es el iusnaturalismo, que viene de la Universidad de Santo Tomás, ¿verdad?, de la Facultad de Jurisprudencia, como se le llamó en ese momento, y esas tesis iuspositivistas, que al final y al cabo terminan de alguna forma, y esto quiero decirlo con mucho cuidado, imponiéndose dentro del imaginario costarricense. Pero eso de imponerse forma parte de lo que hemos dicho, porque, digamos, el iuspositivismo está más presente dentro de los abogados costarricenses, después, sobre todo, de la primera mitad del siglo XX, porque es una perspectiva teórico-filosófica más de moda, ¿verdad? Y de alguna forma prevaleció más, pero la trampa está en que el iusnaturalismo también está ahí subyacente. Y entonces muchas veces se hacen interpretaciones iusnaturalistas, pero revestidas, ¿verdad?, de fundamentación positivista, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es un tema que nos apareció, digamos, en el proceso de investigación, y de alguna forma nos interesa también en algún momento poder ahondar en cómo ha sido, digamos, la influencia del iuspositivismo en Costa Rica, particularmente el iuspositivismo normativista kelseniano, y después de eso, digamos, de los otros iuspositivismos. Muchísimas gracias al doctor Miguel Román por compartir con nosotros sus conocimientos y por acompañarnos el día de hoy. Del mismo modo, agradecemos a las personas que nos acompañaron de manera presencial y a quienes nos vieron a través de redes sociales. Ahora tendremos un breve receso y continuaremos con otra conferencia del doctor Miguel Román sobre su trabajo de investigación titulado El derecho a la intimidad, análisis de su evolución histórica en la cultura jurídica costarricense. Muchísimas gracias.